Serie libre, semana 15, amigos, ya nos echamos todas las plagas, ya Moisés es un personaje respetado en Egipto, ya el pueblo básicamente pasó por todo lo que tenía que pasar y ya Dios ablandó el corazón de quien tenía que ablandar y ya veíamos la semana pasada que el momento se puso muy oscuro. Porque hubo muerte. Pero este mensaje, de esta parte del mensaje le hemos llamado de muerte a vida. La semana pasada fue parte 1 y hoy estamos, semana 15, de muerte a vida, parte 2. Voy a leer para ustedes la palabra de Dios. Y ustedes van a sentir que no tiene nada que ver, pero fíjense cómo tiene todo que ver. Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Mateo 26, 57 y luego el 59. Dice: luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás. ¿Quién era Caifás? Ahí dice, el sumo sacerdote. Tengan eso en mente, ¿vale? Caifás era el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos, ¿vale? 59 dice, adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Vemos un juicio totalmente fraudulento, un juicio pues corrupto, 100% corrupto. Pero ¿quiénes son los que están haciendo ese juicio? ¿Qué acabamos de leer? ¿Quiénes son? Los religiosos. Pero ¿qué segmento de los religiosos? ¿Quiénes son? Sumo sacerdote, maestros de la ley, los líderes del pueblo de Israel, los maestros de la ley, del grupo de los sacerdotes, los que oficializaban el servicio religioso. Tengan ahí este dato en mente. Vamos a continuar a Mateo 20, 23, más bien vamos a regresarnos un poquito. Dice, mientras tanto los principales sacerdotes y los ancianos, escuchen eso, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y se ejecutara a Jesús. Una historia ampliamente conocida, ¿no? Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud. ¿Persuadidos por quiénes? Por los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con este Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió. ¿Qué crimen han cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! ¿Quiénes están gritando? A ver, sin miedo a equivocarse, a ver. El pueblo incitado por los sacerdotes. Ok, tengamos ese dato ahí en mente, ¿vale? Es importante. Voy a leer un dato, un versículo más para ustedes, unos versículos más. Vamos a avanzar en el Nuevo Testamento y vamos a llegar hasta el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quise sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Y Dios, amado Padre Celestial, por favor, a través del Espíritu Santo, trabaja en nosotros, háblanos, muéstranos tu voluntad, guíanos y ayúdanos a entender tus planes, a agradecer, a valorar y a tomar decisiones en nuestra vida hoy, Señor. Como siempre te pedimos, que el que está aquí no sea el importante, que no sean mis palabras, que seas tú hablando a través de tu siervo a tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén. Se preguntarán quizá, o a lo mejor ya estás asociando todo, ¿no? Pero a lo mejor te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con las plagas de Egipto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la libertad del pueblo de Israel? Vean, amigos, esto es algo importante que tenemos que asimilar cuando leemos la Biblia.
Todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo en la Biblia siempre señala a una persona, a Jesús. Todo señala a Jesús. Todo lo que hemos visto en esta serie acerca de la libertad y todo lo que estamos viendo en el contexto de la última plaga apunta a Jesús, habla de Él. ¿Qué estamos viendo en la última plaga? Vamos a recordar que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y en otras ocasiones había una distinción de los israelitas y los egipcios simplemente por ser israelitas. Y Dios dijo, esta plaga no va a tocar a mi gente. ¡Qué padre! Pero con esta plaga la distinción no se basaba en el ser israelita. En esta ocasión, la distinción que se iba a hacer, lo que iba a evitar que la muerte llegara a los hogares de ciertas personas, era un acto de fe. ¿Recuerdan? Como recordarán, hablábamos de un sacrificio que ellos debían hacer. Un sacrificio que implica y lleva dentro de todo su contexto un cuadro de lo que hizo Jesús, el sacrificio de un cordero. Ahorita vamos a leer sobre ese sacrificio, pero les voy a explicar algo. De pronto cuando leemos, yo no sé si les ha pasado, cuando lees sobre los sacrificios, de pronto hasta dices, o sea que Dios cuando mandó a Jesús lo que hizo fue representar un sacrificio como los sacrificios que ellos ya hacían. A lo mejor te puedes imaginar eso, pero les quiero aclarar algo aquí. Para Dios el tiempo no es lineal como para ti y para mí. Con Dios no funciona así. Dios ya vio lo que va a pasar, Dios ya sabe qué va a pasar y ya determinó lo que va a pasar. Lo que pasó, lo que va a pasar, para Él es indiferente. Él está por encima de este contexto nuestro del tiempo, ¿ok? Entonces, como para Dios el tiempo no es lineal, Dios sabía exactamente lo que su Hijo iba a hacer. En el tiempo de Dios ya estaba determinado y ya estaba prácticamente como si estuviera hecho lo que Jesús iba a hacer. O sea, el sacrificio de Jesús, que iba a ser castigado por todos nosotros, que iba a ser asesinado por todos nosotros, ya estaba hecho. Y todos estos sacrificios y todo esto que nos enseña la Biblia no es otra cosa más que un anticipo de lo que ya Dios sabía que iba a pasar. Es decir, estos sacrificios no sucedieron para que después Jesús hiciera lo mismo. Fue al revés. El sacrificio de Jesús ya estaba determinado y Dios nos dejó todos estos sacrificios para que supiéramos lo que de por sí iba a pasar con Jesús. ¿Me doy a entender? Quiero que lo veamos con esa perspectiva. Haz de cuenta que lo de Jesús ya había pasado. A los ojos de Dios es así. O sea, Dios está fuera del tiempo. Y Él nos dio todas estas muestras para que cuando esto sucediera entendiéramos y lo relacionáramos directamente. No es otra cosa más que una persona, un humano perfecto porque es el Hijo de Dios, pero un humano siendo castigado por todos los humanos. Entonces Dios dijo, para que esta gente vaya agarrando la onda, les voy a mandar ejemplos de lo que significa. Y entonces aquí vienen los sacrificios. Y este sacrificio en particular, el de la Pascua. ¿Alguien recuerda? No tengo chocolates para aventar, pero si alguien recuerda qué significa Pascua, lo invito a un sneakers el próximo jueves si llega a Conexión Vida. Pasar por alto. Ahora debo 2 sneakers. Muy bien. La Pascua es pasar, pero tienen que llegar a Conexión Vida el jueves, pues si no, no hay sneakers. Pasar por alto, ¿vale? O sea, piensen en la muerte, en el ángel de la muerte que iba a entrar a las casas y donde veía una señal que era puesta ahí por fe, pasaba por alto. Vamos a ver cuál es la señal. Vamos a Éxodo, ahora sí vamos a ir a nuestro contexto de la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Éxodo 12, 5 al 7. Y aquí vienen las indicaciones. Dice, el animal seleccionado, hablando del sacrificio, deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. ¿Cuál es el único ser humano que ha vivido sin ningún defecto? Jesús. Un sacrificio sin mancha o sin pecado. Inmaculado, perfecto, no hay nada que señalarle. Él puede presentarse ante Dios y Dios no va a ver nada en él que lo descarte. Perfecto, Jesús. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, solamente Jesús. Muy bien,
Versículo 6, ahí mismo de Éxodo 12, dice: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de ese primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará un cordero o un cabrito al anochecer. ¿Quiénes? Otra vez. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará un cabrito al anochecer. ¿Quiénes? Toda la asamblea de Israel. Acabamos de leer la historia de Jesús. Incitados por los sacerdotes, toda la asamblea gritó. Les digo que el tiempo no es lineal para Dios, Esto estaba ya determinado. ¿Creen ustedes que es una casualidad y que de pura chiripa Jesús murió así? Ay, jamás en la vida. Esto no pasa, amigos. Esto no pasa. Esto estaba determinado. Y Dios nos estaba diciendo: mira, así es como mi gente va a matar a mi hijo por ustedes. Dice: después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. ¿De qué están hechos los marcos de las puertas? Especialmente en una época como esa, que no se usaba el aluminio. De madera. Un madero untado con sangre. ¿A quién apunta? Y entonces, en donde se hubiera realizado este acto de fe, iba a llegar la muerte y no iba a poder entrar. Eso es increíble. De verdad es increíble cómo apunta exactamente a Jesús. Versículo 12. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Me gusta eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hace Dios lo que hace? Pregúntale por qué. Te tienen que dar una respuesta. Él es el Señor de todo. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas en donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. No solo vemos el significado profético. Si quieren hablar de profecías, esto es una profecía muy fuerte, muy clara y muy directa acerca del Hijo de Dios, acerca del sacrificio de Jesús, de cómo iba a morir en todos los detalles, como un cordero en un sacrificio, pagando en lugar de alguien el pecado de alguien, para que cuando la muerte se asomara, Él dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Amigos, hoy no es diferente. Nosotros como humanidad estamos condenados a muerte, la humanidad en general. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién de aquí se atreve a levantar la mano y decir que no ha pecado nunca? Ninguno puede. Es más, y si lo hace, en ese momento pues ya pecó, aunque no lo hubiera hecho nunca, porque estaría mintiendo. Todos pecamos de mente, de pensamiento, de acción. Sí, los que conocen cómo funciona la Iglesia Católica, hay una frase que tiene que ver con eso, ¿no? Pensamiento, no recuerdo cómo va, pero de pensamiento, de acción, de hecho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Muchas gracias. Tal cual, ahí está. Con la mente pecas, con la boca pecas, pecas cuando haces cosas malas y también pecas porque dejas de hacer lo bueno. Eso es muy bíblico. Nosotros como humanidad estamos condenados a muerte. Quisiera hoy que hiciéramos conciencia, porque esto es el sentido de todo lo que hacemos, amigos. Llevamos un año y un poquito aquí en Café María Bonita. Llevamos 3 años como Comunidad Vida haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué venimos los domingos? ¿Por qué tocamos música? ¿Por qué tenemos un mensaje? ¿Por qué los juntamos y les llamamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos que las personas conozcan cómo se salvan de la muerte. Y entonces nosotros nos salvamos de la muerte. Si tú has puesto tu fe en Jesús, es exactamente igual que aquellos israelitas que mataron al corderito y pusieron la sangre en el marco de las puertas. Creyeron la palabra de Dios. Sonaba quizá un poco ilógico.
Hoy suena un poco ilógico el poner tu fe en alguien, sí, en Jesús, en el Hijo de Dios. Ese Jesús fue el Cordero y su sangre ya se derramó en un madero. Si tú has puesto tu fe en Jesús y has creído que Él es tu única esperanza, tú serás salvo. Pero ¿sabes qué? Hay un chorro de gente solo en Orizaba. No nos vayamos a Río Blanco, Iztac, Nogales. Solo en Orizaba hay un chorro de gente que no sabe eso y que la muerte está acechando a su puerta y en cualquier momento se lo lleva el chango. En cualquier momento mueren sin esperanza y cuando la muerte quiere entrar, ¿sabes qué va a pasar? Va a entrar. Porque puede entrar. Está autorizada por Dios para entrar. Excepto en donde haya un marco untado por sangre. En donde haya un acto de fe que le diga, aquí no puedes pasar. Todo lo que hacemos aquí, amigos, se trata de eso. Si tú ya encontraste tu esperanza en Jesús, no sabes el gusto que me da. Pero estoy seguro que conoces gente que no. Amigos, la plaga de la muerte, esta que estamos hablando, la plaga de la muerte sigue aquí. ¿Creen que ya se fue? La plaga de la muerte sigue aquí. Acabamos de hablar con alguien que pasó por la calle, Samuel y yo, y anda como preocupado porque está enfermo. Y se ve. Y me hizo pensar otra vez en esto. La plaga de la muerte anda aquí. La muerte física nos va a afectar a todos. Pero la palabra de Dios dice que después de esa muerte hay una segunda muerte de la cual nos podemos librar. Y esa segunda muerte es la eterna separación de Dios en un castigo eterno. Suena horrible. Dices, ¿cómo Dios? Mira, nos está dando la oportunidad. Todo lo que representó ese sacrificio para los israelitas en ese momento. O sea, estoy seguro que no dice, pero tampoco nos dice que, no nos dice lo contrario. Estoy seguro que nadie de los israelitas dejó de hacer este sacrificio. Porque ya habían visto tanto la mano de Dios que dijo, no, entre que sí, que no. Digo, pensando en una persona quizá dudosa, entre que sí, que no, mejor hago esto y hago todo lo que digan. Porque si viene la muerte, yo no quiero que entre a mi casa y que mate a gente de mi familia. Amigos, ¿por qué no sentimos esa misma preocupación hoy? Es exactamente igual, amigos. Es exactamente igual. La muerte llega y si, no solo en tu familia, porque esto es personal. Si la persona es a la que amas o a la que quieres un montón, tu amigo, tu compadre, tu vecino, con quien te llevas re bien, no ha puesto su fe en Jesús, la muerte va a entrar a su casa y se lo va a llevar. ¿Entienden? Solo Jesús fue el Cordero perfecto. Él resucitó y tomó autoridad sobre la muerte y hemos puesto nuestra fe en Él. Quiero que entendamos que todo lo que hacemos se trata de esto, de poner nuestra fe en el Cordero. ¿Y sabes qué? ¿Por qué el mensaje se llama de muerte a vida? Lo que para uno representó muerte, para nosotros representa vida. Es vida, vida eterna. Hay vida eterna, vida abundante. Si Dios determinó que era a través de poner nuestra fe en su Hijo, acabamos de leer, yo soy el Señor, Él hace lo que quiere. Y eso es lo que hay que hacer, o sea, ni lo cuestiones. Simplemente pon tu fe en Él. Creo que nos ha dado señales de sobra para estar convencidos de que Dios no habla por hablar. Dios dice y Él hace. Yo que tú no me la juego. Si tú nunca has puesto tu fe en Jesús, es el día para poner tu fe en Jesús. Pero si tú conoces, que seguro conoces, gente que nunca ha puesto su fe en Jesús, hoy es el día para echarle una llamadita e invitarlo la próxima semana a Casa Vida. Y oye, ¿sabes qué? Ven conmigo, vamos a hablar. Y ahí nos echamos un cafecito con la urgencia de quien se preocupa. ¿Sabes? Muchas veces decimos, bueno, es que hay que ser prudentes, hay que ir con cuidado. Y ya les he puesto este ejemplo, pero lo vuelvo a poner. Supongamos que está temblando, o que se está quemando aquí el edificio. No vaya a pasar nunca, ¿no? Pero supongamos que se está quemando donde estamos. Y tú vas a llegar, voy a ir con prudencia a avisarles que por favor que salgan, pero que no se vayan a molestar, ¿eh? Oye, disculpa, ¿será que si tienes a bien podría salir? Es que se está quemando el edificio. Entonces, como veas, pero si quieres puedes salir. A ver, se está quemando el lugar. Corran, todo está quemando. Esto es una locura, nos vamos a morir. Corran, salgan como puedas. Y agarras a los chamacos y te los llevas cargando. Y si puedes a alguien más te lo llevas cargando y los empujas para salvarlos, ¿no?
No hay educación, no hay consideración, no hay nada, porque dices, los tengo que salvar antes que se enojen conmigo, antes de que se vayan a morir quemados todos aquí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estoy en lo cierto o estoy diciendo algo que nada que ver? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué está en juego? Y con esto que estamos hablando, ¿qué está en juego? Esa es la urgencia. Si la iglesia primitiva se hubiera puesto tan considerada como nosotros somos a veces, de tener sabiduría para decirle a la gente las cosas, ¿sabes qué? Nunca hubieran llegado a donde llegaron hoy. Nunca hubiera llegado a nosotros el mensaje. Esta gente se aventó y le decía a la gente así, ¿sabes qué? Jesús, ese Jesús que nos pueden arrestar o matar por predicar, es la única esperanza. Y por eso lo seguimos predicando a pesar de que nos tienen amenazados de muerte. ¿Le entras o qué? Si no es con él, te pierdes. Y el mensaje, amigos, es el mismo. Ahora dices, ¿qué mensaje tan duro? No es duro, es un montón de amor lo que hay aquí derrochado. Tú y yo no merecemos ser salvos. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo los amo y yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya mandé a mi hijo. Pongan su fe en él y los recibo como hijos a todos. Nada más pongan su fe en él. Pero no solo nosotros. Efesios 2, del 1 al 6. Quiero leer esto para que hagamos una conciencia de lo que significó para nosotros ese sacrificio del que estamos hablando. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, ¿sí o no? Estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia, dice, y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, ¿sí o no? ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Jesús? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Algo que a veces en la iglesia se le olvida a la gente, ¿eh? Los que estamos aquí, por más bien portados que seamos hoy, en algún momento, y estamos a nada de serlo, el objeto del enojo de Dios. Porque el pecado nos lleva a hacer cosas terribles. No olvidemos eso. Pero dice, éramos el objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Escuchen el contraste, amigos. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, mira lo que hizo Jesús por ti. Piénsalo en ti, dile, a pesar de que yo estaba muerto por causa de mis pecados, me dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Este contraste es increíble. Y esta oportunidad, amigos, está abierta para todos. Pero no basta con solo decirlo aquí, amigos. No basta con solo creerlo y no hacer nada. No se vale. Hay más gente fuera de estas paredes que nos han acogido por más de un año. Hay más gente en tu casa, en tu familia, donde vive el resto de tu familia. Hay más gente ahí, hay más gente allá afuera que no ha recibido esta gracia. Y probablemente es porque no ha habido alguien que se tome el tiempo y les explique de qué se trata lo que hizo Jesús. ¿Cómo les voy a decir? Pues dile lo que te hizo a ti. ¿Qué te hizo? ¿Te salvó? ¿Te dio esperanza? ¿Qué hiciste tú? ¿Nada más creíste en él? Pues dile. Pero es que no me sé toda la Biblia. No necesitas saber de toda la Biblia. Tienes que saber lo que él te hizo. Ya es todo lo que necesitas saber, amigos. Esa esperanza es una urgencia para los de fuera. Nos acostumbramos mucho y damos por sentado la salvación que tenemos aquí. Por favor, ¿pueden ir preparando los elementos para la cena? ¿Sí? ¿Ya está listo? Ok. Eso es todo el sentido de lo que hacemos, de lo que somos. ¿Por qué no le cerramos las puertas a nadie? Yo sé que a muchos de aquí les gusta y eso es real. El hecho de que aquí no se les cierra la puerta a nadie. ¿Por qué nos animamos a buscar y a invitar a otros, incluso a los que otros no invitarían a una iglesia? ¿Por qué? Es por esto, porque encontramos una urgencia de decirle a los demás que Jesús salva. La plaga de la muerte, amigos, de la que leímos la semana pasada, todavía sigue cobrando vidas. Y Jesús, nuestra Pascua. Por cierto, ¿saben cuándo murió Jesús?
exactamente el día de la Pascua. ¿Casualidad? No. Nuestra Pascua, Jesús, representa la única esperanza para vivir, la única fuente de vida eterna, de paz, de consuelo en medio de la desesperación, en medio de la depresión, en medio del desánimo, en medio de la frustración y en medio de la locura de este mundo. La única fuente de paz se llama Jesús. Y todo consiste en un acto de fe, como pasó en aquel día, poner nuestra fe en Jesús. ¿Estás unido a Cristo Jesús, como decía el pasaje de Efesios? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Me puede levantar la mano? ¿Quién ha puesto su fe en Jesús? Dice, yo he puesto mi confianza en Jesús, yo he creído en Jesús. Qué bendición, qué padrísimo. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué estás esperando para...? Ya sabías que venía con algo así, ¿verdad? Pero ¿qué estás esperando para traer a tu familia y amigos? ¿Por qué no insistes hasta el cansancio, amigos? Ahí se las dejo. Yo no voy a estarte llamando así, oye, ¿ya le dijiste a tu compadre? ¿Ya lo invitaste? ¿Ya lo invitaste? Pero mira, ahí nos la dejo. Ahorita hace un ratito hablamos, Mari y yo, no, mucha gente todavía necesita esto. ¿Y quién les va a decir? De casualidad pasan por aquí y algunos han visto y se quedan. ¿Y si no? ¿Quién les va a decir? Nosotros somos los de confianza, nosotros somos a quien conocen. Lo más parecido a Jesús que pueden ver, ¿sabes quién es? Eres tú y soy yo. Hoy es un día para consolidar nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Vamos a guiar a las personas a conocer a Jesús, a seguirle y a confiar profundamente en Él. No quisiera que celebráramos el sacrificio de Jesús hoy sin antes entender que Él nos dio esta misión, amigos. Y que no solo se trata de un asuntito de nosotros aquí en cuatro paredes y aquí nosotros bien bonitos y bien lindos. Eso se trata de ir afuera y en la calle decirle a los perdidos que Jesús les da esperanza como nos la da a nosotros. Hoy celebramos el sacrificio de Jesús porque Él es nuestro Cordero. Él es nuestra vida y Él es nuestra única esperanza y la única alternativa que existe a la plaga de la muerte que todavía ronda en el mundo. Por eso, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a repartir los elementos de la cena. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Dios los bendiga.